Buenas tardes, bienvenidos al programa número 2 de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino. Vamos a arrancar con Boca, River e Independiente, unas formaciones del año 1976 con algunas las formaciones de los equipos. Después vamos a hablar también de Platense de 1976 y recordar algunos jugadores, como lo vamos a hacer con el Independiente del 76, que atajaba Ramón Quiroga, el arquero que atajó el Mundial 78 en Perú. También lo hacía Carrican de número 4. De 2 jugaba Eduardo Villaverdi. Con el 6 Enzo Héctor Trocero. Y con el número 3 Ricardo Elvio Pavoni. De 8 jugaba Víctor Hugo Palomba. De 5 Alejandro Semenewit. Y 10 Ricardo Bocchini. Jugaba un peruano de número 7, delantero Percy Rojas, Daniel Astellano y Ricardo Daniel Bertoni. Un equipo que lo dirigía Miguel Ángel Inomirielo, un buen técnico de fútbol. Un gran equipo de Independiente que peleó cabeza a cabeza con River, Boca en esos campeonatos que se disputaban en el Metropolitano y el Nacional. Digamos que uno de los mejores equipos de Independiente que tuvo también en esa época. También fueron muchos equipos de Independiente que se consagraron como uno de los mejores equipos de la Argentina en esa época. También el subcampeón, que fue River, el 76, con Ubaldo Matildo Filiol. Pablo, el 4 era Pablo Agustín Comelles. El 2 Roberto Alfredo Perfumo. El 6 Daniel Alberto Pasarela. Y con el 3 Héctor Osvaldo López. El número 8 era JJ López. El 5 era Reinaldo Carlos Merlo. Y el 10 era Norberto Osvaldo Alonso. El número 7 era Pedro Alexis González. El 9 era Leopoldo Jacinto Luque. Y el 11 era Oscar Alberto Ortiz. Y el DT era Ángel Amadeo Labruna. Uno de los mejores técnicos que hubo en Argentina. Un gran técnico y un gran goleador, gran jugador de River. También estuvo el Boca del Toto Lorenzo, un hombre con mucha experiencia en traer jugadores experimentados en Boca en el 76. Lo trajo a Hugo Orlando Gatti, uno de los mejores arqueros de la Argentina, que vino a los 29 años. Vicente Alberto Pernía, que era el número 4. Trajo al número 2 Francisco Pedro Manuel Pancho Sá, Roberto Mouso de 6 y Alberto César Tarantini, que venía siguiendo las inferiores de Boca y se consolidó también con Rogelio Domínguez, reemplazando a Marzolini. De 8 Jorge José Benítez. El 5 era el Chapa Rubén José Suñé, que vino de Unión de Santa Fe de la mano de Lorenzo con Gatti. También Jorge Daniel Ribolsi, un jugador muy fuerte, mucha dinámica, mucha habilidad para jugar al fútbol y un hombre que metía
Era como el Chapa Suñé, metía duro en el medio campo y era un gran jugador de fútbol. Con en la delantera Ernesto Enrique Mastrangelo, Juan Alberto Taberna, que vino de Banfield, un goleador exquisito, potente y muchos cabeceadores y pegaba muchos tiros libres penales. Muy buen goleador. Y adelante estaba el Bordolino, Luis Darío Feldman, puntero izquierdo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que vino en el 75 hasta el 77. Un gran jugador. Darío Luis Feldman debutó en el 70 para Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Pasó por Muriel, también de Gimnasia de Mendoza. Pasó otra vez para Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Jugó en Independiente de Mendoza. Volvió a jugar a Gimnasia de Mendoza en esa época, hasta que en el 75 vino a Boca, reemplazó en algunos partidos a Ramón Almané Ponce, con Rogelio Domínguez. Cuando vino el Toto Lorenzo, quedó en Boca, lo quiso tener, un buen delantero, puntero izquierdo. Ganó 4 campeonatos, ganó el Metro del 76, ganó el Nacional del 76, la Copa Libertadores de América en el 77. De ahí pasó al Valencia de España hasta el 83. Pero en ese mismo año, en el 77, había una cláusula que podía venir a jugar la Intercontinental con Boca. Vino, ganó la Intercontinental, metió un gol, también Mastrangelo y Salina. Después volvió a España, ahí en Valencia ganó la Copa del Rey, la Recopa de Europa, jugando con la delantera con Mario Alberto Kempes. Volvió en el 84 a jugar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde terminó su carrera en 1986. Jugó un partido en la selección en aquella época del 77, cuando debutaba Diego Armando Maradona. Después teníamos muchos jugadores en esa época terriblemente para jugar. Y ahora voy a recordar por un recuerdo que hice, y alguien lo mencionó, un jugador de Platense. Me acuerdo del ascenso de Platense del 76, que atajaba Eduardo de Virgilio, un hombre de mucha experiencia en el ascenso. Yo lo sabía escuchar en esa época en Radio Rivadavia, en los relatos de Jorge Bullrich y los comentarios de Julio César Calvo, con las formaciones en los vestuarios de Carlos Hugo Menéndez y Norberto González, y la estadística de Rinaldi. También teníamos al 4, un jugador también de Fermín Pantaleón Rivero, un número 4, un buen número 4, metedor, jugador de mucha clase. También otro marcador central, número 2, un gran número 2, que no se casaba con nadie, era un buen jugador, pero era metedor. Era Miguel Arturo Juárez, era el capitán de Platense. También jugaba un buen zurdo y cabeceador, todo córner, centro. Él estaba ahí, Juan Carlos Pilla, un buen jugador, un buen 6, que no tuvo mucha constancia de que alguien se interesara en el fútbol de los clubes grandes.
También jugaba un hombre que no hablaba mucho, era de poco hablar, siempre lo cargaban que era mudo, era Roberto Gianetti, un buen jugador lateral izquierdo. También estaba Domingo Osvaldo Morelli, un número 8 de Platense que jugaba de muy buen despliegue de ahí en el medio campo, ayudando a Osvaldo Pérez de número 5 y Carlos Alberto Gómez, un buen número 10. También en la delantera jugaba Luis María Orlando, un delantero peligrosísimo en el contragolpe de Platense, del ascenso. Él jugó del 72 al 76, un gran jugador de fútbol. Hoy falleció también Morelli, él murió en Ecuador a los 69 años. También Daniel Severiano Pavón, un número 9 cabeceador, un gran delantero gigante en Boca Juniors. También en Platense en esa época no había con qué cómo pararlo, era goleador, tenía que tener los ojos bien abiertos porque era peligrosísimo en el área. También aquí nos acercamos a un nombre, a un gran jugador como Ernesto Agustín Ulrich, que él tuvo casi 11 años en Platense, un puntero izquierdo que debutó en el 69 contra Gimnasia de Esgrima de Mendoza. Creo que era no Gimnasia ni San Martín de Mendoza. Un gran puntero izquierdo que habría que haberlo tenido en cuenta en aquella época. Todo técnico se fijaba en los punteros de la primera, que era Ortiz, Pinino Más, todos esos jugadores que podían haber jugado tranquilamente Ulrich en la selección. También era un peligrosísimo porque jugaba de 11, era un tipo que no le podía dar 2 metros de ventaja, era un gran goleador, gran jugador de fútbol, que también tenía la habilidad de un puntero izquierdo que podía haber jugado tranquilamente en la selección, pero había muchísimo en ese puesto y él estaba justo también en Primera B, también en los relatos de Bullrich. Después eran jugadores muy importantes. En cada club tenía un puntero izquierdo y un número 7. Ya se los voy a nombrar a todos porque también había con qué y también unos jugadores interesantes que pasaron por esa época, por Platense, por Huracán, por varios equipos de fútbol, que también ese tal jugador que jugaba en Jorge Forgés, que era puntero izquierdo también, que pasó también por Gimnasia de Grima de Plata. En esa época jugaba Jorge Nelson Forgés, un delantero que jugaba con Montagnoli y Oscar Fornari en la delantera de Gimnasia de Esgrima de la Plata, con Tutino, Avelino Veroni y Beltrán en el mediocampo. Jugaba Pérez, alcanzó a jugar Gottfried, Nicolau, otros jugadores como Manberto, unos jugadores como Peraca, Pedraza, un jugador de mucho pegar en el medio campo a la pelota, muy duro e impasable. Eran jugadores con mucha garra y corazón, jugaban por la camiseta. En esa época jugaban tanto con la camiseta, no tanto por la plata, porque se podía jugar tranquilamente
y ganar los partidos como quisieran. A veces tenían, como yo a veces escuchaba a los jugadores de fútbol, con lo que se desplegaban con mucha facilidad, que Rubén Fabré, un número 7 que jugaba en la tercera de Boca en el 76, con Hugo Nelson Lacabachel, Mario Franceschini, Ricardo Franceschini. También tenían en aquella época a Ribolsi, también jugaba en la tercera un poco, porque jugaba Abel Aníbal Alves, Hugo César Alves. Pasaron tantos años que Carranzana, que jugaba puntero izquierdo, el 5 totalmente Carballo, Kiss, jugaban Edmundo Gutiérrez, que venía de Atlanta también con Ribolsi, que Lorenzo lo trajo por Potente, porque Potente no arregló y se fue para Rosario Central. River en esa época, que salió campeón en el año 1975, atajaba Pérez, también un gran arquero, José Alberto Pérez, pero River formó con Filiol, Comelle, Perfumo, Pasarela y López, JJ, Merlo y Alonso, González, Luqui y más. No estaba Ortiz todavía, no había venido de San Lorenzo. Oscar Más, su hermano Luis, jugaba en Boca. Pinino Más fue un delantero, un zurdo goleador, que pasó por Sarmiento de Junín, Mariano Moreno de Junín. Un goleador tremendamente peligrosísimo. Los tiros libres, le pegaba de cualquier lado. Un zurdo, era goleador, cabeceador, un gran jugador de fútbol, que hoy en River se debe extrañar esos jugadores como Alonso, JJ, esos jugadores que jugaban totalmente por la camiseta. Hoy no se ven porque no te juegan por la camiseta, se juegan para las cámaras, juegan para la tribuna. Vos fíjate que si se tira alguno al suelo, miran las cámaras y se ríen. Es como los árbitros no dicen nada, el VAR tampoco. Si en aquella época hubiesen habido VAR, ¿cuántos goles se hubiesen anulado? Yo me acuerdo el otro día del campeonato de 1986, si hubiese estado el VAR, nosotros no le ganábamos a Inglaterra con los dos goles de Maradona, que eran foul, uno con la mano y el otro en la jugada previa, la patada que le metió Batista a un inglés. Si iban a revisación, lo anulaban al gol. Eran tremendos, eran capaces de jugar al fútbol de mucho entusiasmo por las camisetas. En esa época no tenía sponsor, jugaban con los colores nomás. Me acuerdo que Estudiantes de La Plata se prestaba con esos equipos que alguna vez van a recordar a Oscar Pesano, arquero de Estudiantes de La Plata, del Curto, el número 4, Roca era el número 2, el 6 era Horacio Rodríguez y el 3 era Frasoldati, que reemplazaba también a veces a Abel Herrera. También estaba Toñeri, Santecchia, Reguera. También pasaba Carlos López, Hugo Gotardi, que anteriormente estaba Benito, un jugador que jugaba en Vélez Sarsfield de 7,
También estaba Benito Letanú, Miguel Milano jugaba, eh, jugaba Hugo Cabeza, uruguayo, un buen jugador de fútbol, cabeceador, goleador, le pegaba muy fuerte a la pelota. También estuvo en aquella época que venían el de Alberto Daniel Carnevali, un arquero de selección del 1974, jugando para la selección argentina, el técnico era Belislao Cap. Argentina jugaba Carnevali. De 4 lo habían puesto a Pancho Sá, porque jugaba Perfumo de 2, Varga de 6 y Quique Gol jugaba de 3. Brindisi, Ramón Heredia de 5 y Carlos Babington de 10. Y en la delantera jugaba Agustín Balbuena. El número 9 era un hombre ligero, el Paturuzú de la Argentina, Rubén Hugo el Ratón Ayala, un grandísimo jugador de fútbol. También con Mario Alberto Kempe de puntero izquierdo. Una buena selección que no tuvo suerte. Pero bueno, todo no se podía ganar en una época dura. En la AFA estaba Alfredo Cantilo en esa época hasta el 79. De difícil poder elegir jugadores y a veces algunos técnicos que apoyaron, para que después vino César Luis Menotti con otra selección argentina que eran los 3 arqueros, muy buenos arqueros. Al lesionarse Gatti de la rodilla, vino Ubaldo Matildo Filiol. Suplente era Héctor Rodolfo Valey. También Ricardo Antonio Lavolpe. Pasaron Mario Jorge Holguín de 4. Jugaba de 2 Luis Adolfo Galván. El 6 era Daniel Alberto Pasarela. Y el 3 Alberto César Tarantini. El 8 era Osvaldo César Ardile. El 5 Américo Rubén Gallego. El 10 era Mario Alberto Kempes. El 7 era Ricardo Daniel Bertoni. El 9 era Leopoldo Jacinto Luque. Y el 11 era Oscar Alberto Ortiz. Vemos que ya lo nombré a Valey y a Lavolpe. Lo tengo a Rubén Pañanini, es suplente. Rubén Omar Galván. También lo teníamos a a Pedro Daniel Killer, Miguel Ángel Oviedo, Omar Rubén La Rosa, José Daniel Valencia, que también jugó mucho, Norberto Osvaldo Alonso. También teníamos a Ricardo Julio Villa. También teníamos a René Orlando Houseman, que era suplente, que entraba también, de vez en cuando entraba. No me acuerdo de haber olvidado a algunos jugadores que eran 22. Por ahí me falta uno, pero como lo estoy memorizando, de todo lo que he hablado lo he memorizado todo y me estoy acordando de toda esa época gloriosa de esos 2 mundiales, porque pasaron grandes formaciones de esos equipos tremendos que jugaban en el fútbol argentino. ¿Alguna vez alguien se va a acordar de Talleres de Córdoba? ¿Alguna vez alguien pensó que Ramón Quiroga era arquero de Talleres? Pero no, era Oscar Quiroga. Jugaba Ocaño, Galván, Oviedo
y Pavón, Ludueña, Berta, Valencia, Bocanelli, Bravo y Cherini. También estaba la Pepona Rinaldi de suplente, Yeguil, unos buenos jugadores de fútbol que pasaron por tanto campeonato, las eras profesionales que quedan en el recuerdo del fútbol. También vamos a recordar también al Huracán campeón del 73 con César Luis Menotti, con Roganti en el arco, jugaba Chavay, Nelson Chavay, jugaba Buglioni de 2, Basile y Jorge Carrascosa, pasando por Miguel Ángel Brindisi, Russo, Federico Russo y Carlos Babington, Houseman, Roque Alberto Aballay y también Omar Rubén Larrosa, unos equipos muy buenos del fútbol argentino que han pasado por mucho. También San Lorenzo de Almagro, que ha formado grandes equipos y han formado grandes jugadores de esa época, con que atajaba La Volpe, jugaba Villar, Holguín, San, Yusin, Primici, Marangoni Doval, Cosia, Torre y Converti. Por esas épocas gloriosas de aquellos, también Rosario Central, Ñul, también recordar de nuevo en el segundo programa de Ñul que pasaron como 7 jugadores a Boca. Se los voy a nombrar ahora, que pasó Rebotaro, Capurro, Berta, Marito Sanabria, Sala, Palacio, Becerra. Ahí tenemos unos buenos cuantos jugadores de Ñul que en esa época pasaron a Boca Juniors. Tal vez han pasado unos grandes jugadores de fútbol por Rosario Central, que también en esa era atajaba un gran arquero como Ferrero, jugaba González, Crayacit, Bantuini García, Olarán, Esperandío y Antonio Vaca, Bóveda, Ramón Bóveda, Orte y Trama. También voy a hablar un poquito de ese jugador Antonio Vaca, de muy buena calidad, un buen jugador de fútbol, un 10 que lo trajo Central de una categoría muy buena, un buen jugador de fútbol, que quizás poco lo hayan conocido y lo hayan visto jugar. Yo alcancé a verlo, también en los relatos a verlo a jugar en los partidos, en la televisión. Vaca se desempeñaba un número 10 por la izquierda, por la derecha. Te daba esos pases que te daba Bocchini o Alonso. Manejaba los hilos de Vaca. Como pasaron muchos jugadores de esa índole, como Palma, como Alfaro Ñul, como Potente y Poi, eran jugadores de mucha calidad y que hoy ya no existen en el fútbol argentino. ¿Por qué? Porque no sé por qué no los sacan. No hay jugadores que hoy lo único que hacen es correr. Yo siempre digo que hay jugadores que se van a matar contra la tribuna porque ellos corren.
No ven el arco, no ven los arqueros, no ven nada. Yo una vuelta le hablaba con un compañero para por qué Boca hoy, en esta época, no tira un tiro al arco en los 90 minutos. Por ahí 0-0 o gana 1-0 o pierda 2-0 y, y es lo mismo, para ellos es lo mismo. Y en aquella época Boca fácil, Boca, te estoy diciendo a River, Independiente, no lo podía, Boca jugaba los 90 minutos y tenía, por lo menos no bajaban de 15 o 20 situaciones de goles. Por más que te ganaba 1-0, vos sabías que la delantera te mataba con los tiros al arco. Esos últimos 10 minutos, si no te ganaban, y pasaba lo mismo con River, con Independiente. Lo único que Boca y River en aquella época, cuando íbamos a jugar a Santa Fe, a Colón, a Unión, a Rosario, no le podíamos ganar, le ganábamos ahí, sufriendo, penando, queriendo hacer goles en el primer tiempo, aunque sea en un minuto para aguantarlo, porque Central se venía con todo. Newell también, eran durísimos, nos hacían frente. No sé qué pasó con las instituciones, con los presidentes, con la plata, no sé, se han llevado todo. No digo robar porque no tengo testigo ni nada por el estilo, pero las cosas se han hecho mal, se hicieron mal. A veces hay, hay a veces que tenés presidentes que tienen plata en los clubes que hay buena plata, y yo le invertiría en unos buenos jugadores para seguir ganando campeonatos y no traer jugadores. Hay que traer jugadores, elegirlos y elegirlo como hacía Lorenzo. Traerlos, eran profesionales de mucha experiencia. Lorenzo conocía a Suñé, por eso lo trajo a Boca, pero Suñé ya había jugado en Boca Juniors. Suñé del 66 al 71 estaba en Boca, sabía en qué jugaba, pero en esa época Suñé jugaba de 4. Era diferente jugar de 4 que de 5 de medio a la cancha. Pero en ese año, en Unión, el 5 era Suñé. Por eso Lorenzo fue vivo, lo trajo, lo puso de 5. Ya tenía a Vicente Pernía de 4. Tenía muchísimo poder, una experiencia muy buena en el sentido de los técnicos. Por eso yo también soy fanático de Boca Juniors, pero admiro a Ángel Amadeo Labruna, que era un muy buen técnico, y tenía sus jugadores, tenía muy buenos jugadores, muy buen entrenador de fútbol, es uno de los mejores técnicos que pasó por River. A mí me podrán decir Ramón Díaz, Gallardo, no hubo y no habrá como Ángel Amadeo Labruna. También fue uno de los mejores jugadores de River. En que le haya hecho muchos goles a Boca no interesaba, era argentino, era goleador, y peleas con Boca y River va a haber toda la vida. Se va a ganar, se va a perder y se va a discutir, pero bueno, el fútbol es así. Habrá que es si no tenés a alguien en la familia de River y de Boca para pelear los domingos o discutir, se pone aburrido. Pero es lindo discutir de fútbol para saber, para aprender y saber y mirar, porque van cambiando todos los años, van cambiando las reglas. La regla del fútbol es lo mismo. A vos no te puede enseñar a un jugador de fútbol. Vos sabés, vos sabés lo que tenés que hacer. En la cancha vos jugás al fútbol
Si vos sos 9, sabés lo que tenés que hacer. Sabés el puesto, tenés que hacer goles, ayudar a los compañeros. Tenés todas las posibilidades en la cancha. Porque hay que elegir bien los jugadores, porque hay jugadores que han venido de jugar de otros equipos, pero no son de ese puesto. Hay jugadores, no voy a sacar jugadores de ahora de Boca y de River y nada, pero hay un jugador puntual en Boca, un gran jugador como Paredes, pero en este momento yo no sé si es 5, si es 8 o 10. Delgado quedó tapado, por eso no va con la pelota como antes. Era diferente sin Paredes. Transportaba la pelota, la tocaba, la jugaba de mucha calidad, tocaba de primera. Y ahora Paredes se le metió al medio ahí contra él y ya lo tenés tapado. El chico se quedó perdido ahí. Ojalá que lo vean y lo traten de corregir, ponerlo a Paredes de 8 y Delgado de 5 para no apabullarlo al pibe. Vos fíjate que Suñé y el Chino Benítez jugaba uno de 8 y de 5, o JJ o Merlo. Cada cual tenía su función. Y Paredes está haciendo la función de Delgado. Y está haciendo la función de él. Y el otro quedó tapado. Por eso Merlo y JJ hacían otra diferente. Cada cual tenía su puesto. Y el pase para Alonso distribuía a los delanteros. Como ya dije el primer programa, antes era bueno porque tenías delantero. Alonso le tiraba a Pinino Massa, a Pedro González, o a Ortiz, o a la Pepona Reinaldi. Y te hacían goles. El 4 y el 3 lo tenían que marcar sí o sí a esos jugadores. Ahora es al revés. Ahora me agarro la cabeza porque es al revés. Ahora el 11 y el 7 tienen que bajar, marcarlo al 4 y al 3 que no se vengan. Y si se vienen, tampoco sabes marcar porque sos delantero. Quedan lejos del área. En los contragolpes no podés porque no podés llegar. No tenés un número 10 que se rompió el fútbol. No tenés un Bocini. El último jugador que tuvimos en la Argentina, Aymar, Gallardo y Riquelme. Se terminaron los jugadores, los número 10, que habría que armar a alguien. Alguien tiene que salir a jugar a la pelota. No podés tirar un caño, no podés hacer un sombrero, no podés hacer una bicicleta. En que no te salga el caño, a mí me gusta tirarlo, en que no salga. No, pero para el rival ya es provocador, ya te levantan, te tiran en la tribuna. Y no es así. El jugador es lindo jugarlo. Por eso lo han gastado mucho a Yepe con el caño de Riquelme, pero el tipo se las aguantó y bueno, un caño es un caño. ¿Quién no hizo? Alguna vez San Filipo le hizo un gol de taco de afuera del área a Antonio Roma y se lo había prometido en el vestuario que se lo iba a hacer y se lo hizo. Hay jugadores, te digo, que de mucha categoría. Hay que trabajarlo a los jugadores. No hay que dejarlo solo. Si vos lo dejás ahí, en aquella época, te digo más, le ha pasado a muchos jugadores profesionales que se dedicaron a jugar al fútbol y no a estudiar, sin saber que ponele a los 35 años, el jugador tiene que abandonar el fútbol. ¿Y de qué vive después? Si en esa época nos hacía mucha plata. Hoy no hay los managers que hay hoy, que te hacen ganar dinero, que te vas afuera, que
vivís de eso porque la hiciste bien, hiciste plata, salvar a la familia. En esa época no, le pasó a muchos. Le pasó a mí, me hubiese gustado que en la carrera de Boca hubiese estado Rubén Suñé hasta su fin de carrera. Se fue a San Lorenzo, se fue a la B. Antes se había ido casi con Omar La Rosa a la B en San Lorenzo, pero creo que se retiró antes. Pero ¿por qué llegaste a esto? Si Suñé seguía estando en Boca, en que sea de suplente, porque era fanático e hincha de Boca. Suñé era un jugador espectacular, era para tenerlo en la mesita de lujo, venía. Como había muchos jugadores que eran jugadores especialmente que usaban y vestían la camiseta y la llevaba pegada al cuerpo porque se llevaba en esa época la camiseta y no jugaban por plata. Sabían que cobraban, pero no era mucha plata lo que se cobraban esos jugadores de fútbol que jugaban muy bien, que en esa época Morete, Brindisi, Fernández y Carnevale pasaron para Las Palmas los cuatro. Un gran equipo de fútbol, Las Palmas, las Islas Canarias. Pero eran pocos que se iban. Como ser Darío Feldman se instaló allá en España y no vino más. Se quedó a vivir allá con su familia. Es difícil vivir hoy en Argentina siendo un jugador profesional o el que no consigue nada. Es difícil llevar a un pibe a jugar al fútbol en primera. Tenés que... Es difícil mantenerlo a un pibe, tenerle alquilar, llevarlo a los clubes, tenés que darle de comer, extrañan a la familia, han vuelto chicos muchísimos a casa a vuelta a los pagos de ellos porque no pueden estar, extrañan, no les enseñan, tienen que ir a la escuela, es otra educación, un compañerismo, uno está a ver, se queda, se va, no sé cómo decirlo en estas oportunidades, pero bueno, mañana mañana o pasado vamos a salir con el programa número 3 para hablar y seguir jugando con estos jugadores y voy a llegar a otros recuerdos porque hay muchos más jugadores que todavía no los nombré y que me los van a pedir bastante. Ojalá este programa les sirva a la gente que tiene la edad mía o un poco mayor, que le gusta el fútbol y que se suscriban y a este canal, porque merecen esos jugadores que los recordamos, en que yo muchas veces tardo en nombrar los jugadores porque voy memorizando en la cabeza mía, los tengo bastante. En aquella época recorrí con Muñoz y Veiga y Parnizar y polémica en el fútbol, donde estaban esos grandes. Siempre hay alguna frase para ver y escuchar y ver, y uno extraña. A mí me hace difícil, estoy en que la gente me está mirando por las cámaras y los periodistas. Había un Rafael Olivares, un periodista que tenía una frase que siempre lo decía antes de empezar la transmisión deportiva en los comentarios: el fútbol lo juegan los que saben, los demás lo sufren. Y tenía razón. Pero bueno, ahora me estoy acordando de un
un árbitro de fútbol, Ángel Cuereza, que hoy falleció a los 92 años. Ángel Norberto Cuereza, un gran árbitro que estuvo en el Mundial de los 70, dirigió 2 partidos. En el 78 dirigió un partido de fútbol. Y bueno, mañana estaremos recordando un poco más de fútbol y no repetir los mismos jugadores para el fútbol. Pero a mí me gusta seguir nombrándolo y bueno, espero que en los comentarios me pidan algunos jugadores a ver qué les parece los programas y a ver cómo la llevamos para salir mañana o pasado para tenerlos en cuenta y buscar, hay que buscar todas las historias del fútbol para recorrer y pasar, después voy a pasar de los 70 hacia el 60 con estos grandes jugadores que pasaron. Voy a nombrar a uno solo y me voy, ya estoy en el horario mío, de Antonio Ubaldo Ratín y el otro de River para que no se enojen, Amadeo Carrizo, un gran arquero de esa época. Bueno, muchísimas gracias por ver el programa. Quizás alguno disfrutó de algunos comentarios o quiero que me digan si se enojaron o les gusta el programa para ver cómo salió, si sale bien, si hay algún problema de audio, para que salga todo bien y corregirlo en el próximo programa. Muchas gracias a toda la audiencia y nos veremos mañana para ver y seguir en este programa. Muchas gracias, gente, y nos vemos mañana. Buenas tardes.